espectroscopía y que lo que hasta el momento habíamos revisado de espectroscopía ultravioleta visible, que regularmente así se le conoce a aquella técnica, era una espectroscopía molecular. Entonces, aquí para esta, pues ya desde el inicio, pues nos está marcando pues las similitudes y las diferencias que podría tener con la otra que estudiamos. En esta, pues al ser también espectroscopía, pues también estamos hablando finalmente de esa interacción de la luz con la materia, ¿sí? Y todo lo que eso implica dentro de las propiedades de la luz y demás. Pero también nos están marcando aquí pues una diferencia importante. Una diferencia importante en el sentido de que aquí las especies que nos pudieran dar la respuesta, esa señal analítica, pues van a ser propiamente los átomos que están conformando esa molécula, no propiamente toda la molécula en su conjunto, ¿sí? Entonces, para esto, pues nada más recordar o hacer un breve repaso de lo que es el análisis elemental. En el análisis elemental, pues hay varias técnicas espectroscópicas que van hacia la realización de un análisis elemental, ¿sí? Y dentro de ellas está precisamente las espectroscopías atómicas que aquí vamos a estudiar, ¿no? Además de otras técnicas como la de fluorescencia de rayos X, un análisis por activación o una espectrometría de masas inorgánicas. O sea, obviamente nosotros no vamos a estudiar todas las técnicas que tengan que ver con un análisis elemental, pero sí una de ellas que es la espectroscopía atómica. Al ser espectroscopía, pues obviamente pues estamos hablando de cierta región del espectro electromagnético en donde se realizan esos estudios de espectroscopía atómica. Y esa región viene aquí denotada con este corchete en la imagen, ¿sí? Que sobre todo corresponde a la región del ultravioleta visible, ¿sí? Así como en la espectrofotometría molecular que revisamos, que cae en el ultravioleta visible. En este caso, aunque es espectroscopía atómica, ¿sí? También vamos a manejar la radiación que corresponde al ultravioleta visible en la mayor parte del tiempo, ¿sí? Entonces aquí les están señalando la región del espectro electromagnético que precisamente da información atómica. Ahora bien, en la espectroscopía atómica, ¿sí? Pues hay espectroscopía atómica de absorción o espectroscopía atómica de emisión o también hay espectroscopía atómica de fluorescencia. Nosotros los que vamos a estudiar aquí más que nada, o de los que vamos a hacer mención, es de la espectroscopía de absorción y de la espectroscopía de emisión, sobre todo de estos, ¿sí? Y bueno, en el entendido de que pues sabemos ya que se pueden presentar en la naturaleza, pues esos ya sean procesos de absorción o emisión, dependiendo obviamente de la naturaleza química de las sustancias. O sea, no todas las especies químicas pues presentan las mismas propiedades. Las que vamos a estudiar aquí pues obviamente son las especies químicas que presentan precisamente ese proceso ya sea de absorción o de emisión por espectroscopía atómica. ¿Vamos bien, muchachos? Sí, papá. Sí. Ok. Entonces, aquí pues nada más nos tenemos un recordatorio de lo que ya habíamos revisado la vez pasada, nada más con la finalidad de que no se nos olvide y tengamos siempre presente de que hay una relación entre la energía y la frecuencia. Hay una relación entre estas dos, ¿sí? Y por lo mismo, o sea, recordemos que también hay una relación con respecto a la longitud de onda, ¿sí? Dependiendo entonces de la longitud de onda de ese haz de luz, pues será en su momento la energía correspondiente, ¿sí? Entonces, bueno, aquí en esta expresión, pues H es la constante de Planck que tiene un valor ya definido, ¿sí? B es la frecuencia
Y aquí este sería el equivalente, esta expresión de un equilibrio químico, sería el equivalente precisamente al equilibrio químico que nosotros estuviéramos estudiando en el caso de espectroscopía atómica, donde nos hacen una referencia que donde esta A, aquí representada, esta A, representa un átomo del analito, el átomo del analito que está en interacción con el haz de luz de cierta energía. Y entonces se da un proceso de absorción, donde este átomo en estado fundamental pasa a un estado excitado, ¿sí? Esto sería el equivalente de del proceso químico que nosotros estaríamos estudiando en estas técnicas de espectroscopía atómica de absorción. Entonces, recordando pues en qué consiste un proceso de absorción, ¿sí? En el cual pues sabemos que tenemos una partícula en el estado basal o fundamental, se hace incidir el haz de luz y este tiende entonces a absorber la energía y a pasar a un estado energético mayor. Este es un proceso de absorción. Y el de emisión, en el que tenemos nuestro átomo o partícula en un estado ya excitado y como tiene un exceso de energía, tiende a regresar al estado fundamental. Este proceso es conocido como un proceso de emisión. Entonces, en espectroscopía atómica, ¿sí? Esa absorción de la radiación se da por átomos elementales en estado gaseoso. Esto es, nosotros cuando hacemos entonces o vamos a estudiar la técnica de espectroscopía atómica, debemos de estar en el entendido que los átomos que vamos a tener o que se van de alguna manera a generar para darnos la respuesta correspondiente, deberán de ser en átomos en estado elemental y además en estado gaseoso, ¿sí? Entonces aquí pues nosotros empezaríamos a hacernos pues, una serie de preguntas, ¿no? Porque nosotros principalmente realizamos estudios de especies químicas en solución acuosa, ¿sí? Entonces, si va a estar en solución acuosa nuestra muestra, y ahí en esa muestra pues obviamente está contenido el analito, pues empezaríamos a preguntarnos, bueno, en esta técnica entonces, de alguna manera, yo voy a tener que hacer que las moléculas que tengo en esa muestra del analito se fragmenten en los átomos que la conforman, ¿sí? Pero en átomos además que tienen que tener la energía correspondiente de ese estado basal o fundamental, o sea, no deben de estar en un estado excitado. Y además, cuando se tome la lectura, esos átomos no han de estar en solución, tienen que estar en estado gaseoso. ¿Sí vamos bien, muchachos? En términos de las diferencias que deben de presentarse de esta técnica con respecto a la que revisamos la vez pasada. Sí, profesora. ¿Sí? Ok. Entonces, esto que tenemos ahorita aquí en la imagen son también espectros de absorción, nada más que de átomos, ¿sí? Este es un espectro para cobre y este es un espectro para potasio, ¿sí? Entonces, para cobre, ¿qué es lo que tenemos? Pues para cobre, pues tenemos aquí nuestro gráfico, nuestro espectro de absorción, donde aquí no está señalado el eje, pero aquí donde estoy poniendo ahorita el cursor, esta es el eje de la absorbancia y acá es el eje de la longitud de onda, ¿sí? Como ustedes ven, pues estamos hablando de la región del ultravioleta visible, o sea, estos son nanómetros en la región que corresponde a la región del ultravioleta visible, ¿sí? Pero nada más que es un espectro de absorción para el átomo de cobre en este caso y para el átomo de potasio. Entonces, vean, estas son las señales que dan para el cobre y estas son las señales que se obtienen para el caso del potasio, ¿sí?
¿Qué diferencia así tremenda salta a la vista recordando pues, los espectros de absorción molecular? ¿Qué diferencia principal podrían ustedes mencionar? El de cobre no es visible. ¿El de qué? El de cobre no es visible. ¿Qué quiere decir que no es visible, Cristian? ¿O a qué te refieres? ¿O a ver alguien más, muchachos? Que el de cobre está en el ultravioleta, bueno, en el rango de la luz ultravioleta. Ah, ¿eso se están refiriendo cuando me Ajá. están diciendo que no es visible? Bueno, podríamos eso verlo aquí. Ajá, sí, o sea, esta radiación que estamos registrando acá, bueno, las señales correspondientes al cobre están cayendo dentro de la región del ultravioleta y bueno, acá están cayendo dentro de la región del visible. Pero bueno, no es ahorita propiamente lo que yo me quería que me contestaran. Comparándolos, no entre ellos, sino, ¿se acuerdan que la vez pasada vimos unos de unos compuestos fusionados, aromáticos? O sea, eran cíclicos, pero los ciclos estaban fusionados y demás. E incluso también pusimos en algún momento unos de la clorofila, ¿sí se acuerdan? Estos son constantes, ¿no, profesora? Estos ¿Qué quiere decir que son en constantes? todas las absorbancias siempre va a ser la misma amplitud de onda, ¿no? Siempre va a ser, por ejemplo, es un ejemplo, si en la X es 1, va a ser 400. La absorbancia es 2, sigue siendo 400 y así siempre es el mismo valor, no va variando. A ver, no te entendí, Román, otra vez. La absorbancia, a diferencia de la amplitud de onda, no cambia, no afecta mucho. Que la amplitud de onda siempre va a ser constante en cualquier absorbancia. Bueno, es lo ¿Qué que yo estoy quieres viendo. decir con la amplitud de onda? Bueno, lo de los nanómetros, los 400 nanómetros, bueno, en el rango del visible es lo que yo veo que es una línea recta y en el molecular yo veía que era como curvas que variaban. Más bien eso, o sea, pero no está bien empleado el término de, así como me lo dijiste, Constante, es que bueno, es que ya sí lo entiendo. Ajá. Ajá, no está bien empleado Sí. eso. O sea, a ver, pero sí tiene algo que ver, o sea, nada más que no lo expresaste como debe de ser. Entonces, bueno, sí se acuerdan que los otros eran bandas muy anchas, ¿sí se acuerdan, muchachos? Sí. Que, o sea, que son, bueno, es que, déjenme ver si pongo aquí algo, pero sin poner que sea propiamente el de aquí, ¿eh? O sea, sí se acuerdan que nos daban de cierta forma esos espectros, ¿sí? Pero las bandas eran relativamente amplias, ¿sí? O sea, eran anchas, ¿sí? Sea así que, por ejemplo, aquí estoy poniendo algo que pudiera tener dos picos o algo que pudiera tener, por ejemplo, un solo pico, pero finalmente era bastante ancho, ¿sí? Pero esto, hablando en que son espectros moleculares de moléculas, ¿sí? Acá estamos en el entendido que son de átomos, ¿sí? Entonces, resulta ser que precisamente cuando nosotros trazamos un espectro de un átomo en las condiciones experimentales correspondientes, que todavía no sabemos del todo cómo llegamos a esas condiciones, pero que conforme vayamos avanzando, pues nos va a ir quedando claro eso, ¿sí? Pero bueno, si nosotros tenemos átomos de cobre que nos estén dando esa señal analítica, o átomos de potasio que nos estén dando esa señal analítica, pues resulta ser que lo que obtenemos son señales, pero esas señales son en forma prácticamente de líneas. O sea, yo podría hacer una semejanza, por ejemplo, por decirlo así, pero sin ser literalmente eso, ¿sí? Que yo tuviera una señal, ¿sí? De ese espectro de absorción, pero que esta señal, pues, se fuera haciendo muy delgada, muy delgada, ¿sí? Tan delgada que casi semejara a una línea, ¿sí? Entonces,
Resulta ser que cuando se sacan espectros de absorción de moléculas, pues como estamos hablando de dentro de esas moléculas de varios estados vibracionales y demás, bueno, no, más bien electrónicos, varios estados electrónicos en esas moléculas y varias transiciones que se pueden dar, pues estas señales son muy amplias, muy amplias, muy anchas, ¿sí? Y son características finalmente de ese tipo de espectros de absorción molecular, que las bandas son anchas. Pero cuando estamos hablando de átomos, ¿sí? Como se representan en estos ejemplos, cuando estamos hablando de átomos, también obtenemos señales, pero estas señales pudiéramos decir que son bandas, pero son bandas que no son anchas. O sea, es como si se fueran haciendo muy delgadas, tan delgadas que prácticamente semejan líneas. O sea, son líneas prácticamente, ¿sí? Así en términos prácticos, pues yo las veo como líneas. Que en la literatura me las manejan como bandas, sí, pero obviamente también es correcto el término, pero son bandas muy estrechas, ¿sí? ¿De qué magnitud estamos hablando? ¿Sí? Anchos de banda, pues muy pequeños. ¿Qué tan pequeños? ¿Sí? Pues estamos hablando de alrededor de 0.1 nanómetros o algo así, ¿sí? A diferencia de los moleculares, ¿se acuerdan de los moleculares de cuánto estábamos hablando? Más o menos. ¿De 100 nanómetros? Más o menos, de 50 a 100 nanómetros. ¿Quién me contestó? Cristian. Sí. Ajá. ¿Sí? Entonces sí, la diferencia es tremenda, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, veo, de inmediato cuando yo veo en literatura un gráfico de este tipo y veo que es un espectro de absorción, pero veo líneas, pues esto me debe ya de entrada dejar ver que este es un espectro, sí, de absorción, pero de átomos, ¿sí? En este caso de átomos de cobre. Y en este caso, pues es también de átomos, pero de potasio. Ahora bien, esa es una característica que tienen los espectros de absorción de los átomos, ¿no? Que son prácticamente líneas las señales que se obtienen. Ahora bien, y por eso mismo, como las señales son tan delgadas, hay menor probabilidad de que los picos se traslapen cuando yo tengo diferentes sustancias en una solución, bueno, en una muestra como tal, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo graficara estas señales de cobre en la misma gráfica del espectro para potasio, ¿las señales se traslaparían o no? Pregunto. No. No se traslaparían. O sea, yo podría pues perfectamente diferenciar cuáles son, como yo ya los tengo acá separados, pues yo ya sé cuáles son, si los tuviera juntos en un solo gráfico, yo ya sabría cuáles son las señales que son las del potasio y cuáles señales son las del cobre, ¿sí? Entonces, esto en principio, pues me está diciendo también que hay una alta selectividad también de la técnica, ¿sí? Porque la técnica va a poder en su momento, cuando yo esté manipulando un equipo de absorción atómica, el equipo, por la manera en la que va a trabajar, va a ser muy selectivo y me va a poder decir en su momento si lo que yo estoy leyendo es en verdad cobre o si lo que yo estoy leyendo, para estos ejemplos, es potasio, ¿sí? Entonces, dadas las características que tienen los espectros de absorción. ¿Vamos bien, muchachos? Sí, profesora. Sí, profesor. Entonces, acá tenemos un esquema básico de un equipo de absorción atómica, ¿sí? En este esquema básico, ¿qué es lo que tenemos? Una lámpara de cátodo hueco, ¿sí? Que es finalmente la fuente de radiación que se ocupa mucho en en esta diapositiva no le cambié el acento. Bueno,
Acá abajo vienen las fuentes de radiación que se ocupan en, en absorción atómica. Ya sé que aquí el acento va acá en la, y corríjanlo ustedes, esto no va aquí. ¿Sí? Eso está mal. ¿Sale? Entonces, las fuentes de radiación común, ¿sí? Como finalmente es espectroscopía, se necesita una fuente de radiación. Las fuentes de radiación más comunes en absorción atómica es la lámpara de descarga sin electrodos, así se llegan a conocer, o bien la lámpara de cátodo hueco. De estos dos tipos de fuentes de radiación, la lámpara de cátodo hueco es de hecho la más común, ¿sí? Las lámparas de cátodo hueco. Y bueno, son precisamente estas lámparas las que les están hablando acá en esta imagen, ¿sí? Entonces, aquí pues obviamente pues está en inglés, pero bueno, un inglés bastante técnico, y por eso les hacen referencia aquí de la lámpara de cátodo hueco, ¿sí? Que es una de las más comunes. Y la imagen de esta lámpara es la misma que está aquí abajo, un poquito más en grande, ¿sí? Entonces, es espectroscopía también, necesitamos entonces una fuente de radiación, más específicamente en absorción atómica, esta fuente de radiación es una lámpara de cátodo hueco. Necesitamos también un atomizador, o sea, la fuente de radiación, un atomizador, ¿sí? En ese atomizador es precisamente donde se va a atomizar la muestra, por eso aquí les dicen en inglés, viene aquí, es la muestra atomizada, pero esta parte del equipo se conoce como atomizador, ¿sale? Donde, pues obviamente su función es atomizar la muestra, ¿sí? En esta parte. Ahora, después de eso viene un monocromador y después viene pues un detector, un amplificador y el sistema de salida ya de esa lectura. ¿Sale? Entonces, bueno, vámonos por partes. Esta fuente de radiación, ¿cómo funciona? ¿Sí? Bueno, no, antes de eso, mejor una pregunta. A ver, ¿recuerdan dónde estaba localizado el monocromador en espectrofotometría ultravioleta visible? ¿Alguien que quiera contestar? Sí, estaba después de la fuente, ¿no? Ajá. Bueno, ¿a qué se refieren con la fuente, Caleb? Bueno, De la fuente de radiación, dices. ajá, Ajá, sí, estaba después de la sí, fuente de es que nada radiación. más hice como que un diagramita con, Ajá, no dibujé. ajá, sí, pero sí, sí, en efecto. O sea, estaba la fuente de radiación primero y después estaba el monocromador. Ajá, y ya después sigue el portamuestra. Así es, donde estaba contenida la solución a medir, el analito, pues, donde iba a estar el analito, ¿sí? Entonces, vean aquí, por ejemplo, tenemos la fuente de radiación, que es esta lámpara, tenemos aquí el atomizador, donde va a estar el analito, ahí se va a atomizar la muestra, y aquí va a estar el analito para dar la respuesta. Y después tenemos el monocromador, o sea, y en la otra estaba pues la fuente, estaba el monocromador y después el portamuestra. Y aquí pues como que estos están al revés, ¿no? Estos dos últimos, o sea, donde va el analito, o sea, la muestra, y después tenemos el monocromador y en el otro era al revés. ¿Por qué creen que sea así? ¿Cuál era la función del monocromador? Impedir que las longitudes de onda no deseadas pues pasaran. Así es. Aquí pues la función sigue siendo la misma, pero entonces ¿por qué está aquí? Sería la pregunta, una primer pregunta. Entonces, bueno, la respuesta a esa pregunta, ¿sí?
Pues está precisamente por el tipo de lámpara que se ocupa. ¿Por qué? Bueno, porque esta lámpara de cátodo hueco, la descripción de su funcionamiento en cierta medida está aquí abajo, ¿sí? Entonces, ¿cómo funcionan estas lámparas de cátodo hueco? Bueno, tienen aquí pues la fuente de poder, o sea, donde se van a conectar a la energía eléctrica, estas lámparas, ¿sí? Pero estas lámparas tienen en su constitución dos electrodos, uno que va a ser un ánodo y otro que va a ser un cátodo. Están fabricadas en la parte aquí superior, ahorita en esta parte, toda esta parte donde está ahorita el cursor que les estoy marcando aquí, ¿sí? Está fabricada de vidrio, de un vidrio especial, ¿no? Pero bueno, pero de vidrio. Pero sobre todo la parte aquí del frente, o sea, esta parte que sale de esta lámpara, esta parte frontal, ¿sí? De esa lámpara, está fabricada de cuarzo, ¿sí? Tiene una base pues, relativamente fuerte, donde está colocado toda esta parte de vidrio y esta de cuarzo, ¿sí? Tiene esa base y en su momento está totalmente sellada, ¿sí? Adentro, vuelvo a repetir, tiene el ánodo y tiene el cátodo. Entonces, ¿cómo funciona? Resulta ser que cuando nosotros conectamos la lámpara, se crea una diferencia de potencial entre los dos electrodos, ¿sí? Esa diferencia de potencial hace que un gas que está allá adentro, que regularmente es un gas noble, como argón, ¿sí? Se ionice. Al ionizarse ese gas, pues, o sea, queda en su momento un gas pues relativamente inestable, ¿sí? Y tiende a incidir los cationes de producto de esa ionización de ese gas, tienden a incidir a tal velocidad sobre el cátodo que salen de aquí de este cátodo partículas que conforman este cátodo. Bueno, ¿qué tipo de partículas? Pues resulta ser que las lámparas de cátodo hueco están fabricadas del mismo material que ustedes van a analizar. Esto es, si yo tengo una solución donde voy a analizar plomo, necesito entonces una lámpara de cátodo hueco de plomo, o sea, que mida plomo. ¿Por qué? Porque eso me asegura que el cátodo está fabricado de plomo, ¿sí? Si yo tengo una solución de mi muestra en la que voy a leer, pues no sé, por así decirlo, mercurio, ¿sí? Pues también la lámpara de cátodo hueco ha de estar fabricada con mercurio, pero si voy a también cobre, si mi muestra tiene cobre y es lo que yo voy a analizar, pues necesito la lámpara de cátodo hueco para leer cobre. ¿Sí me explico, muchachos? Sí, profesora. ¿Sí? Entonces, esas lámparas, ¿sí? O sea, regularmente ese cátodo está fabricado de ese elemento que se van a analizar, ¿sí? Hay lámparas nada más para un solo elemento a determinar, pero también hay lámparas para 2 o 3 elementos, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Pues que entonces el cátodo está fabricado de una aleación de los 3 metales en su momento que se vayan a analizar, ¿sí? Porque aquí viene otra de las aplicaciones también de la absorción atómica. Sobre todo es para elementos, ¿sí? Elementos metálicos en solución. Entonces, pero bueno, les decía yo, se ioniza el gas porque se genera una diferencia de potencial entre los dos electrodos. Los cationes formados por ese gas ionizado golpean a tal velocidad el cátodo que se desprenden entonces partículas de este cátodo, o sea, de ese átomo que lo están conformando a ese cátodo, ¿sí? Partículas en estado excitado, ¿sí? Y como nosotros ya habíamos visto, pues cuando tenemos partículas en un estado excitado que tienen un exceso de energía, pues tienden a regresar al estado fundamental y al hacerlo, pues sacan unas de luz de la energía correspondiente a ese exceso que tenían, ¿sí? Es precisamente esto que les están representando esta flecha azul que viene aquí, ¿sí? La luz de salida que sale por esta ventanita de cuarzo, ¿sí?
Esto es, ¿por qué yo no necesito después de la fuente de radiación el monocromador? Ya sabíamos que el monocromador era para filtrar la señal y no dejar que pasaran pues, radiaciones que yo no quería que llegaran al analito o a mi solución a medir, ¿sí? Entonces, ¿por qué aquí no está el monocromador? Pues porque yo no lo necesito ahí, porque resulta ser, por el principio de funcionamiento que tienen estas lámparas de cátodo hueco, que la luz ya sale filtrada, o sea, ya sale de ciertas características, o sea, sale ya ese haz de luz precisamente con la energía o con la longitud de onda que yo requiero para que pase sobre el analito. El analito ya va a estar contenido por acá, los átomos correspondientes de ese analito. ¿Sí se entendió, muchachos? ¿Vamos bien? Sí, profesora. ¿Sí? ¿Los demás? Sí, profesora. ¿Eh? Ok. Entonces, tenemos esa fuente de radiación, tenemos acá, pues que de alguna manera ya habíamos visto, tenemos que atomizar a nuestra muestra, que ya habíamos dicho cuáles eran las dos maneras de atomizarla. Una es a través de fuego, o sea, las dos son de calor, pero un calor en un caso generado mediante fuego, ¿sí? Y mediante fuego porque se va a encender una llama, ¿sí? Entonces, de hecho, esto, por esas coloraciones que tiene entre amarillo y naranja, les están queriendo representar precisamente una llama, una flama, ¿sí? Y después tenemos el monocromador. En este caso, ¿por qué está el monocromador aquí? Pues su función, como les decía hace rato, sigue siendo la misma, el filtrar la radiación. Pero entonces, ¿qué radiación es la que necesito que filtre? Porque pues yo ya sabía que pues aquí viene el haz de luz ya filtrado, pasa por aquí que se debe de dar el proceso de absorción. O sea, aquí donde tengo el analito es donde va a dar el proceso de absorción, por eso es absorción atómica. O sea, aquí sí voy a tener al analito en el estado fundamental y llega el haz de luz y va a pasar hacia un estado energético mayor. ¿Sí estamos? O sea, por eso es absorción atómica, ¿sí? Porque aquí yo, donde tengo el analito es donde se va a presentar el fenómeno de absorción, ¿sí? Entonces entra el haz de luz con cierta energía, sale el haz de luz con una potencia o una intensidad ya disminuida, y en este caso después llega un monocromador. Pero entonces, ¿qué radiación necesito yo quitar para que nada más pase la que pasó por el analito? ¿Cómo? ¿Por qué necesito acá el monocromador? Pregunto. ¿Nadie, muchachos? ¿O alguien quiere decir algo? Yo me imagino que para que pueda como que pues hacer una dispersión y analizar pues cuál le está recibiendo y cuál no el detector. No necesariamente, o sea, les digo que sí debe, o sea, tiene la misma función que antes, que es filtrar la radiación para que únicamente pase pues la que yo quiero, ¿no? Que en este caso, ¿cuál es la que yo quiero o cuál es la que se quiere que sí pase? Pues la que salió, que pasó por el analito, ¿no? Para que sea esa la que llegue al detector. Pero entonces, ¿cuál es la radiación que no quiero que pase? Bueno, como veo que la respuesta no va a llegar así de simple, entonces, pues ahí va. Entonces, ¿esa respuesta cuál es? Debe de haber entonces alguna otra radiación por ahí que yo no quiero que pase. ¿De dónde proviene esa otra radiación que no quiero que pase? Ah, pues de esto, precisamente de la flama que se enciende acá, ¿sí? Porque finalmente, a la hora de que se está generando calor, ¿sí? Hay una fuente de energía, obviamente, ¿sí? Aquí esa fuente de energía, ¿cuál es? Pues es esa llama, pero yo sé o debo de saber que esa llama también emite radiación por sí misma,
O sea, no nada más, aquí en esta parte no nada más va a estar la radiación propiamente que viene de la lámpara, no, también va a estar la radiación correspondiente de esa flama, ¿sí? Pero resulta ser que la radiación correspondiente de esa flama no me interesa y de hecho causa un problema para que yo lea en el detector nada más la señal correspondiente del analito, ¿sí? Entonces, aquí viene el haz de luz ya filtrado por el tipo de lámpara que yo manejo en absorción atómica, viene con una intensidad de luz inicial, pasa, se da el proceso de absorción, sale ya con una intensidad de radiación disminuida, ¿sí? Llega al monocromador, pero el monocromador ya fue seleccionado la longitud de onda de trabajo y que me va a garantizar que únicamente va a pasar pues el haz de luz de cierta longitud de onda que yo le especifiqué. Ningún otro va a dejar pasar, ningún otro tipo de radiación. Y de ningún otro tipo de radiación estoy hablando de todo lo que puede generar esa flama, de todas las otras radiaciones que puede generar. Entonces por eso precisamente está aquí el monocromador, ¿sí? A diferencia de la otra técnica, ¿por qué estaba primero? Pues porque la luz allá era en un inicio policromática, ¿sí? Acá no, acá la luz desde un inicio es monocromática. ¿Sí quedó claro, muchachos? Sí, profesora. ¿Los demás muchachos? Sí, profesora. ¿Ok? Sí, profesora. Ok. Profesora. Entonces, tenemos, después ya de que pasó por el monocromador, pues ya llega la señal al detector, amplificador y a mi sistema de salida, ¿sí? Que son finalmente pues las partes básicas que componen a este tipo de equipos, que es un equipo de absorción atómica, ¿sale? ¿Le puedo cambiar? Sí. Esta es una imagen de un equipo de absorción atómica, ¿sí? ¿Dónde, qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos es aquí nuestros matracitos, ¿sí? Nuestros matracitos que contienen pues, cierta solución. Un matracito pues es el blanco, porque finalmente es una técnica espectrofotométrica, también se necesita un blanco. Y tenemos pues la solución a medir, la que contiene al analito, ¿sí? Aquí se medio alcanza a ver un capilar, aquí por donde pongo ahorita el cursor, hay un capilar que está conectado aquí a esta parte del equipo que se conoce como un nebulizador. Entonces ingresa, o sea, ustedes cuando de inmediato que se introduce el capilar en la solución, de inmediato succiona la muestra, ¿sí? Por acá se dan una serie de etapas y demás. El caso está en que se arrastra a la muestra que fue succionada de aquí de su matracito hacia la flama. Se arrastra literalmente, se la llevan hasta la flama, ¿sí? La flama pues está a cierta temperatura, que ahorita hablamos un poquito más de eso, pero eso que se ve aquí en la imagen es una flama que está aquí encendida. Obviamente tiene por acá pues un caparazón para proteger al analista de esa llama que está ahí prendida y obviamente de la radiación también que está generando esa llama, ¿sí? Pero se alcanza a ver ahí en cierta medida la llama aquí en la imagen. La fuente de radiación está en esta parte donde anda ahorita el cursor, nada más que en esta parte, ¿sí? Bueno, está obviamente totalmente tapado porque las lámparas cuando están trabajando pues deben de estar en total oscuridad, ¿no? Para que la única radiación que haya pues sea la que saca la flama, perdón, la que saca la lámpara, ¿sí? Ese haz de luz que va a pasar por el analito que va a estar aquí atomizado. Entonces aquí es donde se montan las lámparas, se levanta esto, esta compuerta se levanta, por aquí hay un carrusel donde se colocan las lámparas, ¿sí? Esta parte de acá es el monocromador, ¿sí? Y después está nuestro sistema de registro, bueno, está el detector también en esta parte, y después está nuestro sistema de registro y tratamiento de datos que hace las veces aquí de la computadora, ¿no?
De hecho, aquí en esta computadora medio, se alcanza a ver en esta imagen, aquí en este recuadro de aquí, un gráfico. ¿Qué forma le ven ese gráfico, muchachos? ¿Qué tipo de comportamiento le alcanzan a ver ese gráfico? ¿De una línea recta? Así es. Entonces, ¿qué método de cuantificación creen que se esté ocupando aquí? Un patrón externo. Así es, o bueno, más que, ¿Curva bueno, de calibración? así es, hacia más general, es una curva de calibración, lo cual, o sea, nos lleva a ver que finalmente, al ser una técnica espectroscópica y que también estamos hablando de un proceso de absorción y que ese proceso de absorción pues está ligado con una propiedad que es la absorbancia y que esa absorbancia está ligada con la concentración de alguna manera, pues entonces pues estamos hablando también de ley de Beer, que nos va a permitir en su momento también realizar las cuantificaciones, ¿sí? Nada más que, bueno, considerando las diferencias correspondientes, ¿no? Yo en lo que veíamos la vez pasada, pues estábamos hablando que íbamos a cuantificar, sí, en una técnica instrumental de espectrofotometría ultravioleta visible a través del uso de curvas de calibración, ¿sí? Aquí es absorción atómica ahora, también vamos a cuantificar, pero también, también vamos a utilizar curvas de calibración, pero entonces nada más tenemos que tener o hacer énfasis en las diferencias correspondientes. ¿Qué diferencias? Pues antes lo que medía, ¿qué era? Absorbancia de moléculas, ¿sí? De las moléculas del analito. Aquí, que entonces, ¿qué voy a medir? Absorbancia también, pero absorbancia de los átomos del analito. ¿Vamos bien, muchachos? Sí, profe. Entonces, aquí tenemos los dos tipos de atomizadores que hay, ¿sí? ¿Qué atomizadores hay? El de flama, ¿sí? Que es propiamente entonces que nosotros vamos a encender una flama. Esa flama, pues obviamente se va a generar a través de una mezcla de gases, ¿sí? En la imagen de aquí abajo, pues viene precisamente esa flama, ¿sí? O sea, una imagen de esa flama ya encendida, ¿sí? Entonces, vean, aquí se alcanza a ver aquí en la parte de aquí abajo. Bueno, creo que no se alcanza a ver ahí, pero ahorita, a ver, es que como tengo aquí la otra pantalla, una para estudiante, precisamente para ver lo que ustedes están viendo, sí veo que no alcanzan ustedes a ver la mano del analista. Pero aquí lo que les estaba diciendo ahorita, donde tengo aquí el cursor, ¿sí ven el cursor ahí, el puntito blanco? Sí. Ahí, esa parte es la del nebulizador. Entonces, de ahí se conecta, en esta parte se conecta, sale un capilar, ¿sí? El capilar que les decía. Y ese capilar se introduce en la boca del matraz, bueno, se lleva hasta el fondo del matraz para que succione la solución a medir, ¿sí? Entonces, toda esta parte de aquí, ¿sí? Es el nebulizador. Entonces se dan una serie de procesos como quitarle el disolvente, que se da la mezcla de gases, que pues sale esa mezcla de gases también a cierta velocidad. El caso está en que se lo lleva en todo un trayecto hasta acá, hasta la flama, que ya debe de estar encendida, ¿sí? Entonces, esta parte de aquí, pues es lo que les está representando la imagen de aquí arriba, que tiene acá arriba, ¿sí? O sea, el nebulizador, aquí sale el capilar, toda esta es la cámara del nebulizador, ¿sí? Están conectadas aquí las entradas de los gases, del oxidante y del combustible, de los dos gases, ¿sí? Viene aquí un tornillito que les habla para ajustar precisamente la velocidad a la que va a ingresar la solución hacia esta cámara de vaporización, ¿sí? O de nebulización, como le quieran llamar. Entonces, resulta ser que
o sea, se introduce aquí el capilar a la solución, la introduce a tal velocidad que choca en esta parte con lo que se conoce como la bola de impacto, se genera un fino spray, ¿sí? Gotitas muy, muy pequeñitas de su solución, ¿sí? Que van a ser arrastradas por la mezcla de gases que van buscando la salida, pues obviamente hacia acá, hacia el cabezal del quemador, y acá ya está prendida pues también la flama, ¿no? Entonces es aquí precisamente en la flama ya encendida donde ya se tienen o se deben de tener en su momento, o sea, a la hora de que se van ingresando los átomos aquí, bueno, las moléculas entran aquí en forma de moléculas y demás, pero cuando llegan aquí a la flama tiene una temperatura tal que descompone esas moléculas, las fragmenta esas moléculas en los átomos que lo componen. Y en esos átomos pues va el analito, ¿sí? Entonces aquí ya está el analito en estado fundamental, ¿sí? No en otro estado de energía, tiene que estar en estado fundamental para que se dé el proceso de absorción, ¿sí? Porque de este lado pues va a llegar el haz de luz, ¿sale? Entonces esta es una representación un poco como a manera de esquema o de diagrama para ese atomizador de flama, que se conoce como un atomizador continuo. Ahora bien, también vamos a tener el otro tipo de atomizador, que es el atomizador electrotérmico, conocido también como horno de grafito, donde el calentamiento que se da aquí es un calentamiento discreto, no es continuo como el de acá, es discreto, o sea, como por partes, por así decirlo, ¿sí? Entonces, este calentamiento, o sea, también va a ser a través del calor, pero va a ser un calor generado eléctricamente. ¿Y cómo se genera un calor de manera eléctrica, muchachos? Con una resistencia. Así es, con resistencias, con juego de resistencias. ¿Sí estamos? Entonces, aquí en esta parte del equipo, donde ve el atomizador en el equipo, ¿sí? Yo ya no, bueno, si ya no estoy haciendo yo flama. Yo ya no estoy haciendo flama y ahora voy a montar aquí lo correspondiente para trabajar con horno de grafito. Entonces acá en la imagen, vean qué es lo que se hace. Pues se quita aquí el cabezal del quemador, se quita nada más esta parte del cabezal y aquí mismo se monta la cámara de horno de grafito, que es la que tienen aquí en su imagen a la derecha, ¿sí? Se monta esta que es la cámara de grafito. En esta, o sea, esta tiene aquí como dos partes que se van a abrir en su momento o se cierran, ¿sí? Como dos tipo puertas, ¿sí? Entonces esto donde está ahorita el cursor, esto yo lo puedo jalar hacia acá, hacia la derecha, y esta parte de aquí, donde tengo ahorita el cursor, lo puedo jalar acá hacia la izquierda, o sea, para abrir esto, ¿sí? Esta partecita que ven ustedes aquí, así en negro, es precisamente este tubito que está acá en forma como que un poquito más grande, ¿no? Este es un tubo de grafito donde se coloca en su momento la muestra. O sea, son tubos de grafito, ¿sí? O cubetas de grafito también se les llega a conocer, en donde tienen un orificio y en ese orificio ahí se deposita la muestra, ¿sí? Su solución a medir. Entonces este tubito ya con la muestra ahí en su interior, o bien así vacío, pero se monta aquí dentro de la cámara, queda el orificio acá arriba, y entonces pues por acá arriba mediante una pipeta, o una pipeta obviamente delgadita, o un automuestreador o algo por el estilo, se deposita la muestra en el interior de ese tubito de grafito, ¿sí? Entonces, esta parte que tienen ustedes acá arriba, pues es el diseño que tiene esa cámara de grafito, ¿sí? Donde aquí, pues es precisamente está indicado, pues, dónde va ese tubo de grafito, en esta parte. Todo el interior de esta cámara, ¿sí? Está fabricado de grafito también.
grafito que debe de resistir las temperaturas a las cuales va a ser sometido este tubo de grafito que contiene al analito, ¿sí? Entonces, y bueno, en este caso, pues aquí es donde se va a dar ese proceso de absorción. O sea, aquí, en el interior de este tubito de grafito, ya cuando está esto caliente más, pues se atomiza la muestra. Voy a tener aquí los átomos de mi analito en estado fundamental. Va a llegar el haz de luz, aquí se los están señalando el haz de luz, mediante esta línea llega el haz de luz, se da el proceso de absorción y sale entonces el haz de luz pues ya disminuido que va hacia el detector. ¿Vamos bien, muchachos? ¿Dudas hasta el momento? No, profe. No, profesora. No, profesora, todo bien. Ok, entonces vamos a seguirle, ¿sale? Esta tabla que tienen ahorita en la pantalla es una tabla donde les indican, bueno, tiene ahí sus subtítulos de combustible, oxidante y temperatura, ¿sí? Entonces, son para absorción atómica, absorción atómica utilizando flama en ese atomizador, ¿sí? Es para absorción atómica en flama. Y aquí les tratan de representar pues mezclas de dos gases, un combustible y un oxidante en su momento, y mediante esas mezclas de gases, ¿qué temperaturas serían las que se alcanzarían? ¿Sí? ¿Qué temperaturas? Entonces, aquí nosotros, ¿sí? Tenemos, ¿sí? Que una de las más comunes que se ocupan en absorción atómica de flama, ¿cuál es? Una de las más comunes es la de acetileno-aire, ¿sí? Esta mezcla de gases es muy común. Y nos están indicando aquí que cuando se trabaja con esa flama, se enciende una flama a través de esa mezcla de esos dos gases, la temperatura que se alcanza es de los 2100 a los 2400 grados centígrados, ¿sí? Otra que también se llega a ocupar, aunque un poco menos que la de aire acetileno, es la de acetileno y óxido nitroso. La temperatura que alcanza esta flama va en el rango de los 2600 a los 2800 grados centígrados, ¿sí? Entonces, obviamente esta flama que se enciende mediante esta mezcla de gases de óxido nitroso y acetileno es más caliente que la flama correspondiente de aire acetileno, ¿sí? Entonces, depende obviamente qué tipo de elemento entonces es el que yo voy a analizar, esto es, cuál es mi analito, para que yo pueda seleccionar cuál es la mezcla de gases más adecuada a utilizar, ¿sí? Y de hecho, o sea, eso que lo podría yo seleccionar, por supuesto que sí, pero ya no necesito hacerlo. ¿Por qué? Porque ya me lo da ya esa indicación ya me lo da el proveedor del equipo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, los equipos de absorción atómica, ¿sí? Vienen, aparte de que vienen pues con los instructivos correspondientes, tanto para si se tienen que darles algún mantenimiento preventivo al mismo equipo, o sea, vienen también los instructivos correspondientes para operar, por ejemplo, el equipo, para que el analista esté ahí trabajando con el equipo, ¿no? Y bueno, y viene también un instructivo que es un manual de acompañamiento. Regularmente ese manual de acompañamiento, ese librito de acompañamiento, es como un tipo de guía rápida, por así decirlo, aunque no es como tal una guía, pero sí es un librito de acompañamiento. Muchas veces ese se le conoce como cookbook. ¿Qué quiere decir eso? Traducido, muchachos. Un cookbook. No les... ¿Un libro de cocina? Así es, o sea, un recetario, ¿no? O sea, es el nombre que le pusieron, ¿no? Pero básicamente ese librito de acompañamiento trae
todas las condiciones a trabajar dependiendo del elemento que ustedes vayan a analizar. Entonces, por ejemplo, si vamos a analizar, no sé, potasio, ¿sí? Entonces ustedes buscan en ese librito de acompañamiento, en ese cookbook, buscan lo relacionado a potasio. Y en esa página viene, bueno, pues tú tienes que trabajar con una lámpara a tal intensidad de corriente. Obviamente la lámpara correspondiente para leer potasio, ¿verdad? Tienes que trabajar con una mezcla de gases de esta naturaleza, o sea, tal gas combustible, tal gas oxidante. Tienes que trabajar con tal, tales condiciones experimentales, ¿no? Entonces, dentro de esas condiciones experimentales, pues viene precisamente esta mezcla de gases. Y esa mezcla de gases, pues en un sentido estricto, a la hora de que yo ya sé cuál es la mezcla de gases que me recomiendan, pues yo ya sé cuál es la temperatura que va a tener esa flama, ¿sí? Y bueno, ¿puedo yo ocupar cualquier mezcla de gases para cualquier elemento? Pues la respuesta es no. Lo mejor es que yo vea qué es lo que me están ofreciendo, ¿sí? O más bien recomendando, no ofreciendo, recomendando en ese cookbook. ¿Por qué? Porque yo debo de saber que, pues sí, yo puedo alcanzar diferentes temperaturas dependiendo de la mezcla de gases. Pero, por ejemplo, vamos a suponer que a mí me recomiendan para tal elemento aire acetileno y que yo no hago caso y que pues me voy por la de acetileno óxido nitroso, que es más caliente, ¿sí? ¿Qué problemas podría yo tener con respecto a mi analito, muchachos? ¿Qué se les ocurre? ¿No se les ocurre algo? Si yo no manejo la temperatura que me recomiendan y me voy a otra más alta, ¿qué podría pasar? ¿Se va a fragmentar la molécula para obtener átomos? Esa sería una primera pregunta. ¿Sí o no? Sí. Sí. Otra pregunta sería, ¿serían los átomos que me conviene que se generen ahí en ese atomizador? ¿O serían átomos en un estado pues no tan conveniente? Y a no tan conveniente, ¿a qué me referiría? Estarían ionizados, ¿no? Podría ser una posibilidad, así es, podría ser esa una posibilidad, de que en lugar de generarse átomos en estado basal, se ionicen. ¿Y eso es lo que yo quiero? No, porque yo voy a leer un proceso de absorción atómica. Eso es lo que quiero, donde los átomos deben de estar en un estado fundamental. O sea, sí es cierto que ustedes me podrán decir, pero pues es que las temperaturas son bien altas. Pues sí, pero son tan altas, son nada más lo suficientemente altas para generar, o sea, que sí, que se generen los átomos producto de la fragmentación de las moléculas, pero que la energía que tengan esos átomos corresponda al estado fundamental, no a un estado excitado, no a átomos en estado ionizado, ni a alguna otra especie que pudiera generarse aparte, ¿no? No, yo los necesito en estado fundamental, ¿sí? ¿Y por qué no quiero que se generen algún otro tipo de especies en ese sentido? Pues porque esas otras especies pueden tener características espectrales muy diferentes a las del analito en estado fundamental. ¿Vamos bien, muchachos? Sí, profesora. Sí. Entonces, lo que necesitamos, pues sí, en efecto es eso, o sea, que se generen las condiciones adecuadas, o sea, en mi equipo y para eso, pues yo necesito pues seguir las indicaciones que me están dando en ese cookbook, ¿no? En ese libro de acompañamiento de preferencia, ¿sí? Entonces, bueno, también en ese cookbook nos señalan los tipos de interferencias para cada uno de los elementos que se pueden estudiar por absorción atómica, ¿sí? Y bueno,
hay varios tipos de interferencias. Algunas de ellas son las espectrales, y las espectrales tienen que ver con el solapamiento de bandas, ya sea si estamos trabajando en absorción atómica, donde estamos tomando lecturas de absorbancia, ¿sí? O si estamos utilizando alguna técnica de emisión atómica, pues también las señales que se generan pues son también bandas, ¿no? Que también pues podría considerarse, si es que hay alguna interferencia, pues que podría haber solapamiento de bandas de otros átomos que estén por ahí metidos en la muestra, ¿sí? Bueno, y que sufran ese proceso también de atomización y demás, pero que no correspondan al analito, ¿sí? A eso se refiere. Pero también aquí abajo, entre paréntesis, les están indicando que esas interferencias espectrales, en lo que corresponde a absorción o en lo que corresponde a emisión atómica, son poco comunes. Se llegan a presentar, sí es cierto, pero no es tan común que se dé eso, ¿no? O sea, son relativamente poco comunes, ¿sale? ¿Y por qué es eso? ¿Por qué si no se presentan? Pues precisamente porque las señales que se obtienen pues son prácticamente líneas y el solapamiento de las bandas es muy poco probable. ¿Sí quedó claro, muchachos? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí. Entonces, con respecto a las interferencias químicas, también en ese cookbook nos hablan, ¿sí?, de qué tipo de interferencias podría ser, ya sea por la formación de compuestos poco volátiles o porque hay posibilidad de que haya ionización, pero en este caso, ¿sí?, dependiendo del tipo de interferencia química, les indican también en ese cookbook la posible manera de minimizar o de quitar, si es posible, esa interferencia. Entonces, si estamos hablando de formación de compuestos poco volátiles, pues algunas veces nos recomendarán, por ejemplo, agrega EDTA o oxina y con eso, o sea, ya a lo mejor ya no se te forman esos compuestos poco volátiles que pudieran interferir en la señal del analito, ¿sí? O por ionización, pues, cuando se utiliza óxido nitroso o algo por el estilo que favorezca la ionización de mi analito, bueno, pues nos indican que debemos de utilizar un supresor de ionización para minimizar esa interferencia. ¿Sí estamos? Porque de hecho hay elementos, hay cierto tipo de átomos que son más factibles de ionizarse que otros. A ver, en la tabla periódica, ¿qué tipo de elementos son los que son más fácilmente ionizables? ¿Cuáles, muchachos? ¿Qué pasó? ¿Los metales? ¿Pero metales de qué tipo? Porque metales, pues hay un montón en la tabla periódica. Yo encontré los elementos alcalinos del grupo 1. ¿Y Dice por qué que serían esos? Son los que tienen menor energía. Ah, no, espere. A ver, ¿quién me está hablando? No, sí, a ver, síguele, Caleb. Sí, es que encontré que dice que son los que tienen menor energía de ionización en relación a los restantes de sus periodos. Así es. Y vean, por ejemplo, o sea, ¿me estás hablando entonces de los de qué grupo? ¿Dijiste, Caleb? Grupo 1. Así es, ¿sí? Vean, tenemos nuestra tabla periódica, ¿sale? O sea, no les estoy diciendo que la pongan en la pantalla, pero sí saben, ustedes deben de tener el conocimiento así general de la tabla periódica. ¿Quiénes están? ¿Qué grupo de elementos son los que están hasta la derecha en la tabla periódica?
Los gases nobles, así es, los gases nobles. ¿Y cómo es la capa de valencia que tienen los gases nobles? O sea, ¿cómo está la distribución de los electrones en esa última capa de valencia? ¿Está llena, está medio vacía o está completamente vacía o cómo? Está lleno. Está lleno. Está llena, Está llena. completamente llena. De hecho, esos gases nobles, o sea, son los más estables que hay, ¿sí? O sea, para que ustedes le quiten un electrón a esa última capa de valencia, pues no, o sea, es muchísimo trabajo, porque son muy estables, ¿sí? Pero ¿qué pasa si nosotros nos vamos hacia la otra parte de la tabla periódica? O sea, hacia los que están hacia la izquierda, que es precisamente el grupo 1, ¿sí? ¿Cómo es la capa de valencia de esos elementos? ¿Cómo está? ¿Llena, medio llena, o casi vacía? Casi vacía. Casi vacía. Casi vacía. ¿Sí? Así es, o tiene 1 o 2 electrones, ¿no? Bueno, un electrón si están en el grupo 1, 2 electrones si están en el grupo 2, ¿no? O cosas así, ¿sí? Pero en particular esos dos grupos tienen muy poquitos electrones en esa capa de valencia. Y por lo mismo entonces, ¿sí? Es relativamente fácil quitarles un electrón. Y al quitarles un electrón, ¿qué se forma? Iones. Iones, así es, ¿sí? Entonces, precisamente los de esos grupos, el grupo 1 y 2 de esa tabla periódica, pues son elementos que si yo los someto a un calentamiento pues muy alto, o bueno, cuando menos temperaturas como las que yo estoy hablando acá, corro el riesgo de que no nada más, o sea, las moléculas del analito, que estaban ahí en mi matracito, cuando llegan al atomizador, no nada más se fragmenten en átomos, sino que incluso también se formen iones, ¿sí? Entonces es ahí, para ese tipo de elementos, donde las interferencias por ionización pudieran ser más importantes. Por eso les dicen aquí o les recomiendan que si hay la posibilidad de que haya una interferencia química por ionización, pues utilicen un supresor de ionización de preferencia. Y en ese mismo cookbook ya les indican incluso qué tipo de supresor de ionización utilizar, ¿sí? Para tratar de contrarrestar esa interferencia. ¿Quedó claro, muchachos? Sí, maestro. ¿Sí? Entonces, ¿le puedo cambiar? Sí, profesora. Sí. Aquí tenemos entonces, en este resumen, ¿sí? Una esquematización para espectroscopía de absorción atómica, eso es lo que indican aquí estas siglas donde anda ahorita el cursor, ¿sí? Y para espectroscopía de emisión atómica, ¿sí? De absorción atómica ya sabemos entonces en qué consiste el fenómeno, ¿sí? Que se da entonces un proceso de absorción, ¿en qué parte? Pues en la parte donde va a estar los átomos del analito, que van a estar aquí en el atomizador, en estado fundamental. Aquí se va a dar el proceso de absorción. Viene el haz de luz, incide sobre los átomos del analito, sale el haz de luz, llega al monocromador, al detector, amplificador, al sistema de salida, ¿sale? Y sabemos que en espectroscopía de absorción atómica podemos cuantificar a través de una propiedad que guarda una relación directa con la concentración. Esa propiedad es la absorbancia, ¿sí? Que está descrita en la ley de Beer, ¿sí? En la ley de Beer mediante una ecuación que nos dice que esa absorbancia pues es igual a un coeficiente de absortividad, ¿sí? Que en este caso sería un coeficiente de absortividad de los átomos correspondientes, o sea, del analito, pero del analito en forma de átomo. Entonces, esta absorbancia, si estamos hablando de espectroscopía de absorción atómica, es una absorbancia de los átomos,
A diferencia de lo que vimos la vez pasada, que era espectroscopía molecular, allá la absorbancia era de las moléculas. Acá no. Esta absorbancia que nosotros vamos a leer es una absorbancia de los átomos del analito, ¿sí? Y en su momento, bueno, pues esta va a ser graficada en función de concentraciones conocidas, ¿sí? De soluciones que nosotros preparemos en el laboratorio de concentración conocida. Y esperamos un comportamiento lineal que está descrito también por la ley de Beer, ¿sí? Ahora bien, en espectroscopía de emisión atómica, como su nombre lo indica, pues nosotros el proceso que está involucrado es un proceso de emisión. ¿Emisión de quién? De átomos, ¿sale? Entonces, si a nosotros nos dicen que es un proceso de emisión, nosotros ya sabemos en qué consiste ese proceso de emisión, donde sabemos que primeramente tiene que estar pues el átomo en un estado excitado, en este caso. Y entonces por eso aquí les hablan en esta imagen de los átomos excitados aquí, ¿sí? Hay una fuente de excitación que hace que los átomos se exciten, los átomos del analito se exciten, ¿sí? Se da el proceso de emisión en donde tienden a regresar al estado fundamental y al hacerlo sacan el haz de luz de esa energía que tenían en exceso. Y entonces llegan a un monocromador, que aquí, bueno, está como selector de longitud de onda, pero finalmente es un monocromador. Llega al detector, pasa por el amplificador y al sistema de registro y tratamiento de datos, ¿sí? También en espectroscopía de emisión atómica, también podemos cuantificar, también, ¿sí? Pero la propiedad que yo aquí, como el proceso físico-químico es un proceso de emisión, pues entonces en su momento se dará lo correspondiente a la propiedad que se mide, y esa propiedad que se mide en este caso se denota con estas siglas IE. Estas siglas significan intensidad de emisión. Esta propiedad que se mide aquí también guarda una relación directamente proporcional con la concentración, y en su momento, cuando yo tengo soluciones de concentración conocida que se prepararon para la construcción de esta curva de calibración, también espero que cuando yo grafique esa concentración con respecto aquí en este caso a esta intensidad de emisión, a esas correspondientes, y el comportamiento que esto describe también debería de ser de línea recta. ¿Vamos bien, muchachos? ¿Le puedo cambiar o me espero? Pero puede cambiar. Sí. Entonces, ahorita les voy a poner pues otra presentación que creo que todavía no habrá, así que la tengo que ir a abrir. Porque esta creo que era la misma. Déjenme abrir el archivo porque no lo tengo abierto. Bueno, vamos a hablar un poquito más antes de esta espectroscopía, la espectroscopía atómica. Entonces ahorita les voy a compartir pantalla y me dicen por favor si la alcanzan a ver bien. ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, en esta, ¿sí? Pues seguimos hablando entonces de espectroscopía atómica, ¿no? ¿Qué podemos decir de la espectroscopía de absorción atómica? Bueno, pues que es una técnica muy utilizada para la determinación de elementos metálicos, ¿sí? Elementos metálicos
en solución en una gran variedad de muestras. ¿Sale? Se utiliza para el análisis de trazas metálicas en partes por millón o en partes por billón. De hecho, cuando estamos hablando de absorción atómica en flama, es bastante común utilizar las unidades de partes por millón. Cuando estamos hablando de absorción atómica por horno de grafito, ¿sí?, que es el calentamiento electrotérmico, es bastante común el utilizar las unidades de partes por billón, ¿sí? Hay incluso una técnica que no vamos a revisar aquí, pero que finalmente también es de absorción atómica, más específica para ciertos elementos, en donde se pueden determinar trazas metálicas del orden de partes por trillón, ¿sí? Lo que nos está ya hablando, pues, de la gran sensibilidad que llegan a tener este tipo de técnicas. ¿Vamos bien, muchachos? Radiación en absorción atómica es usualmente una lámpara de cátodo hueco, ¿sí? ¿Y en qué se basa? En la absorción de la radiación a una cierta longitud de onda, característica por átomos en estado basal producidos en un atomizador. Y ese atomizador pues puede ser ya sea en forma de flama o en forma de horno de grafito, ¿sí? ¿Le puedo cambiar o me espero? No te entendí, Puede Brunisa. cambiar, profesora. ¿Sí, muchachos? ¿Alguien más? ¿Sí, ya todos? Sí, ya. Sí, profesora. Sí, profe. Ok. Entonces, la técnica de absorción atómica, pues, se ocupa en muchos sectores analíticos, ¿no? Y aquí, pues, nos dan algunos ejemplos para el medio ambiente, la industria química, la investigación, en la educación, petroquímica, alimentos y bebidas, análisis clínicos, entre muchas, ¿no? O sea, tiene muchas aplicaciones en varias áreas. ¿Sale? ¿Me puedo cambiar? Sí, Sí, profesora. Entonces, pues aquí pues es la misma imagen que ya les había presentado hace rato en la otra presentación. Aquí pues está descrito lo que ya habíamos hablado, es el proceso de absorción y en qué consiste un proceso de emisión, ¿sí? Aquí están los espectros. Aquí está pues en otra imagen, ¿sí? Pero que finalmente nos dice lo mismo, la representación de las partes correspondientes del equipo, ¿sí? La fuente de radiación, el atomizador, donde aquí pues va a ingresar la muestra y aquí vamos a tener los átomos del analito ya listos para recibir la radiación que proviene de la lámpara. Sale la radiación después de que se dio el proceso de absorción. Tenemos el monocromador, el detector, ¿sí? Y aquí pues nos hacen nada más pues las anotaciones correspondientes, ¿no? Que la radiación, la fuente de radiación es la lámpara de cátodo hueco que va a emitir luz de una longitud de onda específica del elemento y que se va a utilizar el monocromador para aislar la longitud de onda individual seleccionada para el análisis, la intensidad de la cual se mide en su momento con el detector, y que la energía calorífica se utiliza el calor generado aquí en el atomizador se utiliza principalmente para producir átomos de ese analito libre, ¿sí? Que van a absorber la radiación proveniente de la lámpara a esa longitud de onda y que posteriormente pues esa radiación pues va a llegar en algún momento al detector. ¿Sí estamos? Entonces aquí pues es el mismo esquema que ya les había presentado antes, ¿sí? En la otra presentación aquí está un poco más grande
pues, pero ya también, ya les dije cuál es el principio del funcionamiento de estas lámparas, ¿sí? Y aquí viene una descripción precisamente de ese funcionamiento de las lámparas. O sea, la lámpara produce líneas específicas del cátodo con el cual, del cual está fabricado ese cátodo, con el que se diseña, que dice aquí. Entonces aquí, en esta imagen, ustedes ven aquí como un cilindro. Este cilindro, pues es el cátodo, ¿sí? El ánodo se ve aquí, aunque muy tenue, pero aquí se alcanza a ver una como línea. El cátodo aquí es un filamento, pero finalmente así no es muy amplio, ¿sí? El cátodo sí es un poco más amplio y más grueso, ¿sí? Pero lo que no se nos debe de olvidar es que está fabricado del mismo elemento que está, del elemento que se va a analizar. Pues aquí tienen la base, aquí tienen todo el cuerpo de la lámpara de vidrio. Esta ventanita en particular, que es por donde pasa el haz de luz que saca la lámpara, es de cuarzo, ¿sí? Entonces, cuando se ocupan las lámparas, regularmente la manipulación de estas lámparas debe de hacerse desde la base. O sea, sí es cierto que yo las puedo estar agarrando por acá en el vidrio que está por acá y demás, ¿no? Pero debo de procurar, pues, sobre todo, no agarrarlas de esta parte de acá, porque luego quedan ahí, pues, la grasa de los dedos o demás, y pues eso luego causa interferencia aquí en la señal, ¿no? O sea, que las puedo estar agarrando de por acá, sí, pero si necesito hacer alguna presión sobre la lámpara, sobre todo cuando se va a conectar al equipo, siempre esa presión ha de ser sobre la base, para que aguante, porque si yo empiezo a conectarla, pero la agarro de por acá, de esta parte, como esto está sellado, luego hay veces que corro el riesgo de hasta lastimarla de por acá y hacer que se vaya, pues sí, despegando de la base, y cosa que pues no quiero, ¿verdad? Entonces, pero bueno, esta es una representación de la lámpara, ¿sí? Y nos indican acá que la lámpara está rellena de un gas inerte. Regularmente ese gas es argón o es neón. Se aplica un potencial al gas que hace que se excite y entonces se dirige hacia el cátodo. O sea, hay un bombardeo de ese gas ionizado hacia el cátodo, ¿sí? Y eso es lo que está tratando de representar esta imagen que tienen acá en esto, ¿sí? Donde tienen aquí el gas ionizado que incide sobre el cátodo, que está representado aquí como M0, ¿sí? Y bueno, incide, se generan de ese impacto, se generan átomos en estado excitado. Esos átomos en estado excitado tienden a regresar al estado fundamental, y al hacerlo es cuando sacan ese haz de luz de las características correspondientes que se necesita precisamente para que pasen por los átomos del analito. ¿De acuerdo todos, muchachos? Sí. Por favor. Entonces, bueno, pues aquí viene la imagen, nada más que un poco más en grande, de ese atomizador de flama, ¿sí? Que ya les había dicho, aquí está la cámara de vaporización, lo del nebulizador, la cabezal del quemador y la imagen, ¿no? Con la flama ahí encendida. Entonces, esta también es la imagen correspondiente del horno de grafito, conocido también como electrotérmico, ¿sí? Aquí el diseño que tiene propiamente toda esta parte de la cámara, ¿sí? Y bueno, el tubito de grafito que se inserta en esta parte de la cámara y que es el que está aquí adentro de esta parte, ¿sale? Y bueno, la tablita de la cual ya habíamos hablado. Y estos son los procesos de atomización que se llevan a cabo desde que ingresa, ¿sí?, la muestra, o sea, desde que se coloca el capilar dentro del matracito con la solución, ¿sí?, todo el trayecto que va haciendo hasta que llega a la flama, ¿sí? O sea, aquí está el atomizador, viene el capilar y pues se genera aquí, lo jala hacia la cámara de vaporización, se da toda una serie de procesos hasta que llegan finalmente aquí, que son los que están descritos aquí. Entonces, ¿qué procesos son los que se dan?
Primero, pues tienen ustedes su solución donde está contenido el analito, ¿sí? Cuando choca con la bola de impacto porque lo jala esa solución a tal velocidad que choca con ahí dentro de la cámara de vaporización que se conoce como la bola de impacto, se da un proceso conocido como nebulización, o sea, se genera una niebla, un tipo niebla, y después de eso se da un proceso de desolvatación, esto es, se empieza a quitar el disolvente que tienen, ¿sí? Y ahí, en este proceso de desolvatación, se está generando un aerosol que está entre un sólido y un gas, o sea, tienen estos dos estados de agregación, ¿no? O sea, sólido y gas, porque se está quitando el disolvente. Regularmente, pues, son soluciones acuosas lo que se analiza, ¿no? Después de esto viene una volatilización, un proceso de volatilización en la que las moléculas que yo tenía acá, entre ya sea un sólido y un gas, pues ya esas moléculas ya están, todas en su mayoría ya están en estado gaseoso, pero bueno, siguen siendo moléculas, porque hasta aquí todavía no llegan propiamente a la flama, están todavía aquí en todo su recorrido. Hasta que llegan a la flama por la temperatura que tiene esta, es cuando se da el proceso conocido como disociación. Y en esta disociación, pues ya vamos a tener a los átomos en estado gaseoso, ¿sí? O sea, aquí ya no van a ser moléculas, ya esas moléculas, por la temperatura que hay aquí en la flama, se fragmentan y se forman los átomos en estado fundamental que se necesitan y además en estado gaseoso. ¿Vamos bien, muchachos? Sí, profesora. ¿Le puedo cambiar? ¿O están anotando algo? Sí, creo que sí. ¿Creen que sí, que sí le puedo cambiar o que ya, o que sí hay alguien anotando? ¿O cómo? No, yo ya copié. Ajá. Yo también ya copié. ¿Ya? Sí, ya le puede cambiar, profesora. Sale. Entonces, si hay alguien que en su momento esté anotando algo y todavía no termina, cuando yo digo que ya le voy a cambiar, me pueden decir, muchachos, que me espere tantito. ¿Sí estamos? Sí. Sí, maestra. Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos ahora? Bueno, tenemos una imagen, ¿sí? Acá a la izquierda, pues que ya les había yo descrito en la otra presentación, ¿sí? Del equipo de absorción atómica, o sea, cierta marca de un equipo, porque hay varias marcas comerciales, ¿sí? Pero todas las marcas comerciales, pues finalmente si son equipos de absorción atómica, pues todos tienen esas mismas partes básicas, ¿no? Entonces aquí en esta imagen de acá arriba a la izquierda, pues tienen ustedes esa imagen de un equipo de absorción atómica. Acá en la parte inferior derecha, pues tienen otro equipo de otra marca comercial, pero también es un equipo de absorción atómica. Y aquí ustedes pueden ver al analista, pues que está agarrando acá, pues el matracito donde ya insertó el capilar. Acá incluso, pues se ve cómo está levantada acá la flama, ¿sí? De que está prendida. Y se alcanza a ver acá, pues una cámara, una campana de extracción, ¿no? Entonces, pero bueno, el analista aquí pues también está trabajando con un equipo de absorción atómica, donde vuelvo a repetir, o sea, todos tienen las mismas partes básicas esos equipos, ¿sí? Deben de tener, pues, donde se coloca la lámpara, la parte del atomizador, el monocromador, el detector y el sistema de registro y tratamiento de datos, ¿sí? Entonces, le voy a cambiar, ¿sale? La espectroscopía de absorción atómica sin llama, esto es la de horno de grafito o la de calentamiento electrotérmico. ¿Cuál es el procedimiento que se realiza aquí? Bueno, la muestra se va a situar
en un tubo de carbono. Y una vez que ya está ese tubito de carbono, pues ya está el montaje correspondiente en el equipo, se calienta, bueno, ya está colocada la muestra ahí en el interior de ese tubo de carbono o tubo de grafito, se va a empezar a calentar eléctricamente en todo lo que es la cámara de grafito, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas de esa técnica? Pues que el tiempo de permanencia de la muestra es mayor que en una llama, de forma que se mejora la sensibilidad y el límite de detección. Era lo que les decía, que cuando nosotros trabajamos en horno de grafito, las unidades más comunes que se ocupan son las de partes por billón, ¿sí? Que son concentraciones todavía pues mucho más pequeñas, incluso que las de partes por millón, que ya también son pequeñas, ¿no? Pero bueno, esta todavía, a raíz de esto, pues, de cómo se trabaja en esta técnica, pues hay una mayor sensibilidad e incluso el límite de detección también se mejora. Y bueno, se pueden utilizar también aquí, además de que se pueden utilizar muestras líquidas, también se pueden utilizar muestras sólidas para ser analizadas, ¿sí? ¿Le puedo cambiar o me espero? Me espero tanto. Sí, ok. Aquí sigo, muchachos, ahorita que me avisen, me vuelvo a poner aquí en la cámara. No crean que me voy. Listo, profesor. Ok. Entonces, pues vamos a seguir. Aquí tienen en un tipo dibujo ese sistema de atomización sin llama. Y para esto, bueno, pues aquí se ve ya de una manera un poquito más clara, pues ese tubito de grafito con su orificio en donde pues entra el inyector de la muestra, ¿sí? Todo esto que está aquí en el recuadro, todo en su conjunto, pues se conoce como cámara de grafito, donde se inserta ese tubo de grafito. Entonces, este tubo, pues obviamente, pues debe de tener la parte correspondiente por aquí, la abertura correspondiente para que pase el haz de luz por una cierta parte. Y en el otro extremo, pues también la abertura correspondiente para que salga el haz de luz después de haber pasado por donde está la muestra, ¿no? Entonces, les hablan aquí, pues, de un sistema de refrigeración, ¿sí? Que en su momento se va a activar cuando ustedes tengan que enfriar esa cámara de grafito. O sea, cuando están calentando, pues obviamente no está activo ese sistema, esa agua de refrigeración. Pero en algún momento, cuando ya después de que ustedes realizaron un análisis, pues obviamente pues eso se va a tener que enfriar. Por eso tiene también en su momento pues cierta recirculación ahí de agua para esa refrigeración. Y bueno, en su momento también para la limpieza de los tubitos de grafito, cosas así, también se ocupan purgas de gas. Por eso viene aquí señalado para las purgas de gas cuando se tiene que hacer ya la limpieza después de un cierto análisis, ¿no? Pero aquí lo que a nosotros nos interesa, más que nada, pues es precisamente pues este tubito de grafito que está insertado aquí en la cámara y donde aquí se va a colocar la muestra. Esto ya en su momento montado, pues se va a dar el calentamiento eléctrico, va a pasar el haz de luz, se da aquí el proceso de absorción atómica, porque sigue siendo un proceso de absorción atómica, ¿sí? Y sale el haz de luz que va a dirigirse hacia el monocromador, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Me cambio? Sí. Entonces, y bueno, esto ya habíamos platicado de ello, ¿no? O sea, es las mismas imágenes. ¿Sale? Entonces, ¿qué horas son?
Ya no falta tanto para que se termine la clase. Entonces, mejor no empiezo el otro para que no quede cortado. Vamos a dejarle esta parte hasta aquí, ¿sí? Y entonces, pues les pido de favor que se vuelvan a anotar en el chat. Y ya después pues, nos despedimos. Te agradezco, Cristian, que actives tu cámara, porque la mayoría ni quiere, ¿no? O sea, nomás veo yo puro cuadrito y cuadrito. Ya hay más que ya se están animando a activar su cámara. Es que, por ejemplo, maestra, si prendo la cámara, me empieza Ajá. un mensaje de conexión de internet inestable. Ajá. Bueno, sí lo entiendo, o sea, pero bueno. Ahorita pues nada más va a ser un ratito, ya casi estamos por irnos, ¿no? Entonces, es que luego, por ejemplo, el semestre pasado me pasó que hay unos que nunca encendieron su cámara. ¿Y saben cuándo los conocí? O sea, bueno, así que los vi a través de la pantalla, de que todo el semestre pues nunca activaron su cámara. Pues casi los conocí, o sea, al final del semestre, ya casi para darles calificación. Entonces yo hasta me quedaba pensando cuando los veía por primera vez, ay, pues, o sea, si estuvo conmigo, no estuvo conmigo, pues, o sea, ni sé bien porque, pues, como nunca ni siquiera los vi, así, cuando a través de la cámara. Ajá. Pero bueno, les digo que yo, ahorita, por ejemplo, cuando son diapositivas, que bueno, en algunas clases así será como hasta el momento ha sido, cuando comparto pantalla, pues sí, pues se reduce el número de cuadritos que todavía veo, ¿no? Pero algunas otras clases, y ya lo verán más adelante, van a ser ya en el pizarrón. Y entonces ahí sí, pues sí necesito pues que activen cuando menos uno que otro su cámara. A lo mejor nos vamos ahí medio alternando algo por el estilo, para no sentirme tan incómoda viendo nada más puro cuadrito, ¿no? Porque luego uno se siente como si le estuviera hablando al aire, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, gracias por los que activan su cámara, ¿sale? Entonces, pues nos vemos entonces la siguiente semana, muchachos, que estén bien, cuídense. Gracias,